Bienvenidos y bienvenidas a mi canal Diego en la Lucha. En nuestros días están sucediendo acontecimientos que hace unas décadas atrás serían únicamente producto de la imaginación, pero ahora pasan cada vez con más frecuencia y son la mejor prueba de que algo está pasando en el mundo. Y en este video analizaremos varios de ellos, porque el eje de poder mundial se está moviendo. En un hecho sin precedentes, la Guardia de la Revolución Islámica de Irán se enfrentó a un buque estadounidense que quiso cometer un acto de piratería y robar el petróleo iraní en el Golfo de Omán. No solo la Guardia iraní los enfrentó y evitó el robo, sino que los obligaron a salir de sus aguas. ¿Y cómo se puede hacer esto? Con armamento de última tecnología. Cada vez más países se enfrentan a Estados Unidos, sea en el terreno militar o político. La debilidad del Estado norteamericano se está dando en todas las áreas, porque por primera vez en su historia ha estado al borde del precipicio económico por suspensión de pago de deuda. Aunque lograron aumentar el límite de la deuda hasta diciembre, esto es una bomba de tiempo que únicamente alarga sus minutos para explotar, y si explota afectará al mundo entero. En medio de esta situación, demócratas y republicanos se peleaban por el liderazgo político, mientras el gobierno actual quería simplemente aumentar el límite de deuda, que en algún momento será impagable. Los nervios son tantos que Biden consideró que ya es hora de que las grandes corporaciones y los más ricos del país, que son un 1%, paguen su parte justa de impuestos. Big corporations and super wealthy have to start paying their fair share of taxes. It's long overdue. I'm not out to punish anyone. I'm a capitalist. If you can make $1 million or $1 billion, that's great. God bless you. All I'm asking is you pay your fair share. Pay your fair share, just like middle-class folks do. But that isn't happening now. Today in this country right now, the top 1%, for example, evade an estimated $160 billion in taxes that they owe each year. Not new taxes, taxes that they owe. How is it possible that the wealthiest billionaires in the country can entirely escape paying income tax on what they've made? How is it possible for millionaires and billionaires that can pay a lower rate of tax than teachers, firefighters, or law enforcement officers? Here's the simple truth. For a long time, this economy has worked great for those at the very top. While ordinary, hardworking Americans, the people who built this country, have been basically cut out of the deal. Biden dice que es capitalista, pero estas medidas ¿no son tachadas de comunistas por ellos mismos en otros países? Si los poderosos de Estados Unidos se pelean públicamente es porque el problema es grande y porque las soluciones no parecen estar a la vuelta de la esquina. El tío Sam se enfrenta a muchos frentes de batalla al mismo tiempo, y lo peor es que internamente el escenario se dificulta cada día más. Desde Norteamérica siguen cometiendo errores estratégicos importantes. Hace muy pocos días inició la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, donde gran cantidad de presidentes o representantes gubernamentales han ido o van a ir. Bueno, el presidente Joe Biden no perdió la oportunidad para restar importancia a un posible conflicto armado contra Rusia o China, y textualmente dijo que no está preocupado en absoluto. Pero contradiciendo sus declaraciones, cada vez más medios de comunicación estadounidenses aseguran que las Fuerzas Armadas de su país están muy preocupadas porque no están preparadas para enfrentar un conflicto nuclear con ninguna de las dos potencias enemigas. Tampoco podrían enfrentar una guerra convencional. Cada vez más especialistas, analistas y hasta miembros gubernamentales dicen que Estados Unidos no tiene capacidad suficiente para enfrentar a sus enemigos asiáticos en el campo de batalla. Y el error ha estado en su expansionismo. Con la OTAN han agregado países minúsculos de Europa Occidental que ahora tienen que defender por acuerdo. Pero no solo eso, tienen cada vez más enemigos y países que ya no los ven como antes. La política del gran garrote que adoptó el expresidente Theodore Roosevelt para obligar a los países a cumplir con los mandatos impuestos por Estados Unidos a riesgo de agresión bélica quedaron atrás. Poco a poco se han transformado en un perro que ladra mucho, que asusta con sus dientes y el volumen de sus ladridos, pero que no muerde. Las invasiones armadas
no se pueden llevar a cabo con tanta facilidad como antes, mucho menos en América Latina, donde la opinión pública no aprobaría con facilidad una decisión de este calibre y, por supuesto, con el descalabro económico que esto significaría. En Venezuela, por ejemplo, intentaron acabar con el gobierno luego de la muerte del expresidente Hugo Chávez. Asediaron y asedian al país económicamente con bloqueos, con mercenarios, con gobiernos aliados, también con los medios de comunicación, pero al ver que tras 2 décadas de ataques no se dieron los resultados esperados, ahora los mismos empresarios petroleros estadounidenses presionan a Biden para que flexibilice las sanciones, porque tras esperar por años a que tumben al gobierno, se dan cuenta de que esto no será posible y que están perdiendo millones de dólares. ¿Y qué pasa si Estados Unidos quita las sanciones o las flexibiliza? Claramente será una muestra de debilidad, pero ahora están entre la espada y la pared, porque flexibilizan las sanciones y pierden poder, o sus propios empresarios burgueses les caen encima. Ahora hasta la Unión Europea presiona a Estados Unidos porque piden a Biden que no descarte un ataque nuclear preventivo contra Rusia o China. Y esto sucede porque Estados Unidos quiere modificar su política de uso de armas nucleares para evitarlas. ¿Pero ustedes creen que Estados Unidos considera esta opción por los derechos humanos? Está difícil porque es el único país del mundo en usar 2 poderosas bombas nucleares contra civiles en Japón, dejando miles y miles de muertos. Y lo peor es que jamás se disculparon y encima justifican el ataque. El hecho es que al parecer Biden quiere modificar la política de Estados Unidos con el uso de armas nucleares porque sabe que está en picada y que su país no tiene cómo responder un ataque y mucho menos tiene cómo defenderse. El tío Sam enfrenta muchos problemas porque no solo aumenta la lista de países sublevados, también sus empresarios petroleros están cansados de promesas incumplidas con Venezuela y quieren volver a fortalecer lazos. Ahora hasta la Unión Europea le está metiendo presión. Los aliados están entrando en pánico colectivo y estas no son mis palabras, son las de una fuente del Congreso estadounidense que obviamente no dio su nombre, pero que expresa el sentir interno del máximo organismo legislativo de Estados Unidos. ¿Y qué pasa cuando hay tantas tensiones internas? Las estrategias comienzan a ser confusas. Mientras Biden dice que quiere modificar el uso internacional de armas nucleares, también asegura que quiere modernizar su arsenal nuclear para disuadir a Rusia y China. No encuentran qué hacer porque esto no se soluciona únicamente con altísimos presupuestos. Esto es lo que les está complicando tanto el panorama, que no entienden cómo es que puedan existir países con mucho menos presupuesto militar y que los hayan superado por años. Ahora Biden ha criticado a China en la cumbre del cambio climático mundial, porque supuestamente no hacen nada por el ambiente y no defiendo las políticas chinas en ese sentido. Pero hay que hablar de la hipocresía del tío Sam, porque Estados Unidos es uno de los países más contaminantes del mundo y se ha salido del Acuerdo de París contra el cambio climático mundial. Biden claramente sabe, entonces ¿para qué critica a China? Vivimos en el mundo al revés, donde los medios de comunicación más poderosos enseñan a la población a amar a su verdugo y odiar al oprimido, a pelearse, dividirse, a alienarse. Y en esa línea están las declaraciones de Biden, que también dijo en la cumbre climática que China perdió influencia en el mundo. ¿No será al revés? Una de las fortalezas más grandes que ha tenido Estados Unidos es su moneda, porque en agosto de 1971 el presidente Richard Nixon suspendió el patrón oro. Este acuerdo nació en 1945 tras la reunión de los aliados de la Segunda Guerra Mundial. Desde ese momento, Estados Unidos pasó a dominar la economía del mundo y a chantajear a países, a imponer su voluntad. Por supuesto que no tenía rival en esos momentos. China estaba sumida en la pobreza y el atraso. La Unión Soviética no tenía fortaleza económica y no había país que pudiera enfrentarse al poderío norteamericano. Las estrategias del tío Sam eran la fuerza o la asfixia económica. Pero ahora resulta que hay países que se han desarrollado muchísimo a nivel militar y las sanciones que imponen solo aplican para el dólar. Entonces los países emergentes han optado por comerciar en sus propias monedas. La violencia política del tío Sam les ha funcionado, sin ninguna duda, pero por poco tiempo, porque cada vez tienen más resistencia y aumenta la lista de países rebeldes que se unen sin importar las distancias. Un ejemplo de esto es Irán, ya que debido al bloqueo impuesto por los norteamericanos a Venezuela, sus refinerías no pueden adquirir los repuestos o compuestos químicos
para continuar con el refinamiento de crudo. Entonces Irán ha cruzado el mundo con su cada vez más poderosa flota y ha socorrido a Venezuela, que está readaptando sus refinerías y sacando toda tecnología que los hace dependientes de Estados Unidos. Y la estrategia está funcionando porque cada vez más consultoras económicas y organismos internacionales dan buenos pronósticos económicos, no solo por el renacimiento de la industria petrolera, sino de la industria en general. Esto no se trata de una lucha entre buenos y malos, como las películas. La política tiene que ver con proyectos que beneficien a las mayorías o a las minorías. Sin duda, está sucediendo un cambio de eje. Hay dos polos opuestos luchando por imponerse. Esa lucha le conviene al mundo, porque mientras el poder esté en más manos, es más difícil que una sola parte imponga su forma de ver la realidad, ya que tendrá más resistencia de sus potenciales competidores en lo político, económico y cultural. Muchas veces se repite que la humanidad podría vivir en paz, pero la realidad es que no hay prácticamente etapas de nuestra historia que no estén marcadas por la violencia y la lucha por acaparar recursos y de esta forma imponer el poder. ¿Cuánto tiempo pensás que le queda a Estados Unidos como la máxima potencia mundial? Te pido que te suscribas a mi canal, actives la campana de notificaciones en la opción todas, le des pulgar arriba y por supuesto compartan. No se olviden, yo leo sus comentarios. Un fuerte abrazo.